Muy bien, mis queridos hermanos, les invito a que podamos colocarnos de rodillas para dirigirnos a nuestro Dios. Oremos. Amoroso y buen Dios, Padre Celestial, Padre de amor, gracias infinitas le damos en esta hora por la oportunidad que nos da de reunirnos para poder meditar en su verdad. Padre de amor, imploramos que cada uno de nosotros, los aquí presentes, podamos estar con la plena disposición a ser instruidos por su verdad, a que usted, amado Espíritu Santo, pueda guiarnos, pueda dirigirnos, que de esa manera nuestras mentes puedan ser tocadas a través del poder que usted posee, amado Espíritu Santo, y que de esa manera podamos aprender, podamos recordar lo que hemos venido estudiando en reuniones pasadas y de esa manera seguir profundizando en esta maravillosa verdad, el mensaje del tercer ángel, que es verdad presente para nuestros días. Permita, amado Espíritu Santo, que las personas que se han de conectar puedan tener esa disposición, al igual que nosotros, y aquellos que nos acompañarán a través del YouTube, mm, que de igual manera, donde quiera que se encuentren, cuando puedan compartir este mensaje con nosotros, usted pueda asistirlos donde quiera que estén. Amado Espíritu Santo, Padre Celestial, les hemos orado, les imploramos estos favores, no porque seamos dignos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, una vez más les invito a que podamos dirigirnos en nuestros libros, para quienes nos están acompañando en la lectura, a la página 173, el mensaje del tercer ángel número 13. Página 173. Vamos a iniciar entonces con la lectura en esta hora. Muy bien. Dice de la siguiente manera. El mensaje del tercer ángel número 13, Pastor A.T. Jones, impreso en el Boletín Diario de la Conferencia General el 20 de febrero de 1893. En el último estudio, hemos intentado aclarar para nuestro pueblo, hasta donde sea posible, la diferencia entre la creencia satánica y la fe de Jesucristo. Bueno, aquí hacemos el primer paréntesis. El pastor Ratty Jones lo dice de una forma clara, la creencia satánica, pero nosotros pues recordaremos, ¿no es cierto?, que está haciendo referencia a el falso mensaje de la justificación por la fe, ¿no es cierto? O un mensaje de justificación de hombres, ¿no es cierto? Disfrazado como un mensaje de justificación de fe. Pero, por supuesto, aquel mensaje que no está inspirado en la verdad bíblica, pues tiene inspiración en el príncipe de las tinieblas. Así que él recuerda, ¿no es cierto? O hace un pequeño recorderis y dice, en el capítulo anterior, o bueno, en general, en los capítulos anteriores hemos venido hablando acerca de la diferencia que debe existir para cualquier adventista genuino, ¿cierto? Una diferencia clara entre la fe de Jesucristo y el mensaje de la justificación por la fe, tal como aparece y como está registrado en las Escrituras, y las creencias satánicas que tratan de suplantar el verdadero mensaje de la justificación por la fe. A eso nos hemos dedicado en los últimos estudios. La diferencia entre justificación por las obras disfrazadas de justificación por la fe y su contraparte genuina. Ese ha sido el objetivo. Y recordaréis cómo lo presentamos. Esto nos lleva al tema que está ahora siempre ante nosotros, que hemos de tener la enseñanza de la justicia de acuerdo con la justicia. Y eso puede darse, como vimos ya, solamente según la idea de Dios sobre la justicia en lugar de la nuestra, y hemos de tener la mente capaz de comprenderla, que es solo la mente de Cristo.
en los términos como se expresa en las Sagradas Escrituras. Quien no tiene la mente de Cristo, quien no se ha negado a sí mismo y a todo lo que es y tiene y recibido la mente de Cristo en lugar de ello, no sabe ni puede saber en qué consiste la justicia o justificación por la fe. Puede profesarla, puede asentir, puede pretenderla, pero siempre sin conocerla, ya que nadie la puede conocer con la mente natural. Vayamos a la Biblia y leamos donde habla al respecto. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esa es la precisa manera en que han tratado la justicia por la fe cientos de personas que profesan creer en ella. El pastor Lewis Johnson dice, los sacerdotes de la Iglesia del Estado en Escandinavia la predican de ese modo. Sí, los católicos la predican así. Con la mente natural no puede ser de otra forma. Y eso sucederá siempre con aquel que no posea la mente de Cristo. Pero el que no posee esa mente no se da cuenta. Cree que está en lo correcto, cree que ha captado la justicia de Dios que es por la fe. Lo que tiene no es tan bueno como para evitar que esté siempre necesitando de añadirle parches y remiendos, pero aún así piensa que eso es justicia por la fe. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, ¿puede alguien conocer la justicia de Dios con la mente natural? Hizo una pregunta y va a profundizar. Apelo a vosotros. No presto atención a quiénes sois, si habéis oído jamás sobre Cristo en vuestra vida anterior, tomad ahora este versículo, analizadlo, qué es lo que dice, analizando qué es lo que dice. ¿Cómo puede alguien conocer la justicia de Dios con la mente carnal, con la mente de Satanás? ¿Podrá? La congregación respondió no. ¿Puede la mente de Satanás conocer la mente de Dios? La respuesta es la misma. La ley de Dios es la justicia de Dios expresada en letras, en palabras, en los 10 mandamientos. No se dé ningún adventista del séptimo día que esté en desacuerdo con eso. El problema es que muchos procuran obtener la justicia de Dios a partir de la ley, mediante la ley. Otros, por el contrario, la obtienen sin la ley, por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, entre comillas. Ahora, entre comillas, y significa ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, cierra comillas, el texto de Romanos 3, 21 al 22. El que la obtiene de esta forma o de esa forma la posee realmente, como dice la palabra del Señor. No obstante, todos estarán de acuerdo en que los 10 mandamientos expresan la justicia de Dios en palabras. Ahora, la palabra de Dios en Romanos 8:7 continúa diciendo, los designios, la mente de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces pregunta, ¿cómo podría entonces la mente carnal conocer la justicia de Dios? ¿Cómo podría la mente carnal sujetarse a ella? No puede, dice el Señor. Por lo tanto, el que tiene solo una mente carnal, el que conoce únicamente el nacimiento natural y carece de la mente de Jesucristo, no puede conocer la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. Y ahora, cuando el Señor quiere revelarnos la justicia de Dios de acuerdo con la justicia, cuando desea darnos la enseñanza de la justicia de acuerdo con la justicia, ahora, como nunca antes en la tierra, debemos poseer solo la mente de Jesucristo. Bien, estaba haciendo un paralelo, ¿no es cierto? Ya hemos profundizado en cómo la justificación por las obras, o sí, o la justicia por obras, ¿es cierto?
A pesar de que dice ser justicia por la fe, no lo es, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas, si nosotros necesitamos describir, ¿no es cierto? La justicia de Dios, pues tenemos que ir a los 10 mandamientos, a la ley, ¿no es cierto? Porque es una expresión de su carácter. Sin embargo, la palabra del Señor dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿cierto? La Biblia no está diciendo que nosotros no podamos sujetarnos a la ley de Dios. Lo que está diciendo es que la mente carnal por sí sola, la mente natural por sí sola, no lo puede hacer. Necesitamos una transformación, pero en Cristo Jesús, con la mente de Cristo Jesús, podemos hacerlo, que es algo que muchos pierden de vista en el proceso. Ahora, vamos a continuar leyendo. Los designios, la mente de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, el texto que acabamos de leer. ¿Se sujeta la mente de Cristo a la ley de Dios? La congregación responde sí. ¿Sucedió en algún tiempo de otra forma? No. La mente de Cristo siempre estuvo sujeta a la ley de Dios. Toda la Biblia, por supuesto, es la exposición de la ley de Dios tal cual es en Cristo. Por lo tanto, ¿acaso no estuvo siempre la mente de Cristo sujeta a la ley, a la palabra de Dios? Sin duda alguna. Allí donde fuera leída la palabra de Dios, ¿cómo la recibía la mente de Cristo? De forma instantánea. Nunca decía, me pregunto, ¿cómo es posible que sea así? Nunca dijo, bien, pienso que eso significa tal cosa. ¿No lo podéis imaginar diciendo, no exageras un poco en la lectura de ese texto? ¿No podrías modificarlo un poco? ¿Se sintió alguna vez contrariado por lo que la Biblia declaraba sobre alguna cosa o por lo que el Señor dijese? No. Allí donde se presentara la palabra de Dios, la mente de Cristo respondía instantáneamente. Hermanos, podéis, y todo hombre en el mundo puede conocer y tener ese preciso tipo de mente. Amén. Hermanos, podéis, y todo hombre en el mundo puede conocer y tener ese preciso tipo de mente. Es la promesa. Sé que podéis tener ese tipo de mente que responde instantáneamente a la palabra de Dios, sin cuestión, ni duda, ni señal de rechazo. Podéis saber al respecto. Si vosotros y yo tenemos una mente como esa, al ser leída la palabra de Dios, no habrá un levantarse contra otros, perdón, levantarse en contra, objeción o disensión. ¿Es esa la mente de Cristo? Sí. Así pues, es bien fácil saber si tenemos o no la mente de Cristo. Si vuestra mente y la mía, si vuestra disposición no está en esta situación de entrega a Dios, de tal forma que cuando Él habla mediante la palabra aquí o mediante sus profetas, o hay algo en esta mente o en este corazón que se levanta objetando y disintiendo, entonces, ¿qué mente tenemos? La mente carnal. Esa es la mente que comenzó a objetar en el principio. Ha llegado el tiempo que nos deshagamos de ella. Bien, una prueba muy clara, ¿no es cierto? Si cuando nosotros leemos la palabra del Señor o el espíritu de profecía, nosotros disentimos, nos levantamos, nos quejamos, tenemos objeción, hay disensión, entonces la mente de Cristo no está en nosotros, estamos actuando bajo la mente carnal. Una prueba muy clara y muy precisa. Ha llegado el tiempo que nos deshagamos de ella, dice el pastor, pero afirmo que podemos tener ese preciso tipo de mente, que allí donde hable la palabra de Dios, responde inmediatamente. No hay nada en esa mente que se levante en oposición contra la palabra. Esa no es la mente natural para el hombre, pero el hombre puede tenerla y puede saber que la posee, y esa es la mente que tenemos que tener. No es la mente natural para el hombre, pero el hombre puede tener. Es decir, la imagen de la divinidad puede ser restaurada en nosotros a través de la
obra que el Señor hace y anhela hacer en nuestras vidas. Esa es la mente a la cual el Señor puede revelar su justicia de acuerdo con la justicia, porque es la mente que recibe de Dios exactamente lo que Dios tiene para darle, en la precisa forma en que se lo quiere dar y no en ninguna forma en la que yo pueda arreglarlo, modificarlo o descontar de ello. Así pues, el hombre que recibe la idea, la verdad, la justificación por la fe o justicia por la fe, de acuerdo con su propia idea o punto de vista sobre ella, simplemente no la puede recibir, no la puede entender. Para él es locura, como dice el texto. No la obtiene ni más ni menos. Es la misma idea satánica sobre la justicia por la fe. Es el mismo sistema católico romano de justificación por las obras, camuflado como si fuese justificación por la fe. Y ha llegado el tiempo en el que, en un sentido mucho más profundo del que soñamos la mayoría de nosotros, necesitamos estar seguros de que poseemos la justicia de Dios y la justificación por la fe en otro sentido del que la emplean los católicos romanos, eso es seguro. Es decir, necesitamos tener bien cimentados en nuestros puntos doctrinales, ¿no es cierto? Aquellos hitos que nos identifican como pueblo deben estar bien claros y bien diferenciados respecto a los puntos católicos, romanos, evangélicos, ecuménicos. Leeré uno o dos pasajes que nos conectarán con lo que consideramos anoche o en el anterior estudio. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 186, leo acerca de cuál es el objetivo del mensaje a la Odisea. Ya nosotros habíamos mencionado en capítulos anteriores que el mensaje a la Odisea tiene un objetivo claro y es prepararnos para el fuerte pregón o prepararnos para la lluvia tardía, el fuerte pregón y en términos generales la predicación del mensaje del tercer ángel. Pero vamos a volver a leer algunos pasajes que hablan al respecto. Está previsto a fin de despertar al pueblo de Dios, mostrarles sus reincidencias y llevarlos a celoso arrepentimiento, a fin de que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean hechos idóneos para el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Quiénes serán idóneos para el fuerte pregón del tercer ángel? Los que tienen la presencia de Jesucristo, aquellos a quienes el mensaje la Odisea ha traído la presencia de Jesucristo. Eso significa la presencia personal, en ningún caso un tipo imaginario de presencia. Leamos cómo lo explica el Camino a Cristo en las páginas 73 a las 75. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían. Era una presencia personal, impregnada de amor y luz. Jesús, el Salvador, que había andado, conversado y orado con ellos, que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, había sido llevado de su lado al cielo mientras les comunicaba un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les llegaban todavía cuando un coro de ángeles le recibió. Había ascendido en forma humana y ellos sabían que estaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa. Estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Sabía que había ascendido al cielo para prepararles lugar y que volvería para llevarlos consigo. Al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Magnífica reunión de oración, ¿nos parece? 120 personas, todas ellas ávidas por presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a hacer, digamos,
una aclaración, ¿no es cierto? La pluma inspirada dice, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían, ¿cierto? Es decir, ellos recordaban los momentos compartidos con su maestro, ¿no es cierto? Era una presencia personal impregnada de amor y de luz. Los sentidos de su presencia, lo recordaban, recordaban sus palabras, recordaban sus promesas, ¿no es cierto? Sabían que Jesús estaba personalmente eh, abogando por ellos en el cielo, ¿no es cierto? Pero que a través de el ayudador o el consolador, ¿no es cierto? Ellos podían eh, contar con las promesas que el mismo Jesús les había dado. Ahora, por esa noción y por ese conocimiento, ellos anhelaban presentarse delante del Señor y mostrar o presentar también sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús, ¿cierto? Con solemne reverencia se postraron en oración pidiendo la promesa. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento. Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará con vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos, lo que habíamos acabado de mencionar, la nota que habíamos acabado de decir. Eso es lo que quiere que tengamos ahora. Quiere que tengamos lo que ellos tuvieron en Pentecostés, la presencia personal de Jesucristo. Y si la tenemos, su unión con nosotros será más estrecha que si estuviese aquí corporalmente. Quiere venir más cerca de nosotros y de mí, de lo que estaría si acudiera a esta reunión cada noche y se sentara entre nosotros. Ese es ahora su deseo. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres al mirarlos se maravillaban y al fin los reconocían que eran de los que habían estado con Jesús. Observar esa declaración en el testimonio número 31, página 156. El mensaje llevado en el clamor en el amor de Cristo, teniendo siempre ante nosotros el valor de las almas, arrancaría hasta incluso de los mundanos el reconocimiento. Son como Jesús. Ha llegado el tiempo en el que Él desea que demos el mensaje de ese modo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos, ¿cierto? Recordemos, es muy importante que nosotros entendamos que la correcta comprensión y vivencia del mensaje del tercer ángel, ¿no es cierto? Y obviamente del mensaje de la justificación por la fe, eh, solamente puede ser entendido en la mente de Cristo, sí, y la mente de Cristo habita en nosotros, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo promesas que hacen alusión a que si realmente la mente de Cristo está en nosotros, ¿no es cierto? Y vivimos este mensaje, eh, esa mente pues producirá en nosotros un actuar, un hablar, un comportamiento que permitirá que otros reconozcan que hemos estado con Jesús, que otros vean en nosotros o expresen las palabras, son como Jesús. Pero es el mismo mensaje, ¿no es cierto? Hay una sola forma de vivir la justificación por la fe.
y es despojarnos del yo, rendirnos por completo a Cristo Jesús, que sus pensamientos sean los nuestros y que sus acciones sean las nuestras. Ese es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. No basta con decir acepto a Jesús como mi Salvador, pero vivo una vida lejos de su ley, lejos de su ejemplo, niego eh, el la vida que Jesús tuvo en esta tierra en nuestros propios términos carnales, pero una vida de victoria. Ese mensaje son hojas de higuera, como lo hemos mencionado en más de una ocasión, y nada tiene que ver con el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Ahora, ha llegado el tiempo en el que Él desea que demos el mensaje de ese modo, que prediquemos, amén, pero que también los otros vean en nosotros a Jesús y Él hará que así suceda. Si los que profesan hoy su nombre no le permiten venir a su plenitud, a fin de que pueda llevar de esa forma el mensaje, Él encontrará a alguien que lo hará o a un pueblo que sí lo hará, ¿cierto? Es decir, si los que en este momento, ¿cierto? Dicen o hacen profesión de fe o hacemos profesión de fe o predicamos o decimos predicar este mensaje o lo predicamos incluso, pero no permitimos que la transformación sea completada porque eso es el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, no es que el Señor se amolde mm, a nuestros criterios, sino que habrá personas que estén dispuestas a que Jesús venga en plenitud a su vida. Es el mensaje. Es el punto en el que ahora estamos. No podemos perder más tiempo. Bueno, lo dijo hace más de 130 años el pastor Ate Jones. ¿Qué diremos nosotros? Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy. Pues en su última oración que elevó estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo, no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con él, como él es uno con el Padre. Cuán preciosa unión. El Salvador ha dicho de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. Y noten, por favor, el énfasis en la cursiva, ¿no es cierto?, en el libro. Hay un paralelismo. Si Cristo está en nuestro corazón, hay un solo camino de acción. Obrará en nosotros, ¿cierto? Es justificación por la fe, por supuesto. No tenemos que hacer nada, como lo habíamos dicho en lecciones anteriores. No tenemos que hacer nada para ganar el favor divino. Él busca, nos anda buscando para favorecernos, como dice la palabra, ¿cierto? Sin embargo, cuando Cristo está en el corazón, solamente hay un camino, obrar en nosotros. Si no permitimos que el Señor obre en nosotros es porque no está en nuestro corazón y entonces no hemos aceptado el mensaje de el correcto mensaje de la justificación por la fe. Aquel que está tan ansioso y lleno de amor porque no se le permita tener obras que realizar, porque se vayan a destruir todas sus obras. Si Cristo mora en su corazón, encontrará obras por hacer. Hermanos, no estéis ansiosos acerca de las obras. Encontrad al Señor Jesucristo y encontraréis labor, más de la que podéis realizar. Pero el problema viene cuando las personas fijan su mente en las obras, 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 en lugar de fijar en Jesucristo a fin de obrar, permitiéndolo todo. Ya lo hemos mencionado. En ningún momento estamos diciendo que no es necesario obrar o que no hay que obrar, ¿cierto? Pero debe haber una correcta comprensión de el paso a paso a seguir. ¿Cierto? Nosotros no podemos colocar el centro del todo en las obras, ¿cierto? Para poder ganar el favor de Cristo, para preparar.
o para hacer méritos, como decía la doctrina católica, a fin de alcanzar la gracia, ¿cierto? Ese es un mensaje satánico. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay un solo camino posible. Si no andamos por ese camino, que es Cristo Jesús obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, entonces no hemos aceptado el mensaje de la justificación por la fe y Cristo no está en nosotros. A Satanás poco le importa cuánto profese una persona creer en la justificación por la fe y la justicia por la fe, con tal que su mente esté puesta en las obras, ¿cierto? Ese es precisamente el pensamiento puesto ante nosotros anoche. En la definición de la fe que quisiera hoy recordar, ya vamos a leerla, pero antes decir, recuerden, mis queridos hermanos, que este era el problema en ese momento, en esa época, ¿cierto? En ese momento dentro del el profeso pueblo adventista, la gran mayoría, después de haber rechazado el mensaje de la justificación en Minneapolis, se había visto volcado hacia aceptar, entre comillas, un mensaje de la justificación por la fe, pero que realmente era doctrina católica disfrazada de justificación por la fe, ¿cierto? Entonces, como la balanza estaba inclinado hacia ese punto de, desde la justificación por la fe, el verdadero mensaje de la justificación por la fe, inclinada hacia la justicia por las obras, el pastor Atellós hace tanto énfasis en esa parte, ¿no es cierto?, de cómo las obras eh, hacen parte de la correcta justicia por la fe o justificación por la fe, pero no son lo que nos abre la puerta, sino el resultado necesario o natural cuando Cristo habita en el corazón, ¿cierto? No podemos tener lo uno sin lo otro. Sin embargo, eh, contemplado desde el verdadero y el correcto enfoque, ¿cierto? Nosotros hemos repetido muchas veces en nuestros días, hoy nosotros vemos cómo, a pesar de que nosotros mismos pudimos encontrarnos aquí hasta hace un tiempo, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría del mundo adventista y del mundo adventista denominacional y del mundo protestante están inclinados hacia el otro lado de la balanza, ¿no es cierto? Hacia aceptamos la gracia y por la gracia somos justificados, pero nada más importa. No hay nada que nosotros hagamos de allí en adelante que pueda afectar en el deseo del Señor de otorgarnos la gracia y de salvarnos, ¿cierto? Entonces, ante ese escenario actual, pues tenemos que mirar y estudiar esa otra parte, ¿cierto? Ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿cuál es la correcta definición de la fe según la pluma inspirada? Leamos. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre, perdón, siempre presente una discusión. Hay una clase de creencia enteramente distinta a la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón, ¿cierto? Entonces, reconocer la existencia de Dios, eso es una creencia, pero no es el concepto bíblico de la fe, ¿cierto? Reconocer que la Biblia es la palabra de Dios es una creencia, pero no es el concepto bíblico de fe, ¿cierto? Porque aún Satanás y sus huestes no pueden negarlo. Sin embargo, la fe debe tener algo más, debe ir algo más, ¿no es cierto? Está contemplada de otra forma. Ellos creen en eso, pero ¿qué poder les trae su creencia? ¿Que los haga justos o que los capacite para realizar buenas obras? Ahora, paremos allí, veámoslos desde la otra parte. Aquí está como pregunta, pero podemos decir con toda seguridad, la verdadera fe nos hace justos. La verdadera fe nos capacita para realizar buenas obras. Como Satanás y sus huestes no tienen esa parte, entonces lo de ellos no es fe. Pero la verdadera fe nos capacita para realizar buenas obras. Ah, bueno, allí hay un mensaje claro de qué es justificación por la fe, ¿es cierto? Y qué es fe según la palabra del Señor. ¿Qué poder hay en su creencia? Bueno, una creencia que no tiene poder, una creencia
que no nos capacita para obrar de forma adecuada, no es el correcto concepto de la fe en la Biblia. ¿Qué poder les da una creencia sin poder? Ya lo hemos mencionado, ninguno. No, el poder está alejado, mantenido lejos a modo de teoría, retenido a fin de ser observado desde la distancia, sostenido como un credo. Y así, hasta un espíritu puede creer en la existencia y poder de Dios, puede creer en la verdad de la Biblia, puede creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y ser el diablo. Y en la forma de un papista, puede creer todo eso tal como hemos dicho y profesar al mismo tiempo la justificación por la fe y puede ser un gran defensor de lo que llaman, entre comillas, buenas obras. Sí, puede esforzarse sin medida a fin de ser bueno, de ser justo, a fin de mover a Dios tal como hemos leído en el tema anterior. Sabéis que lo hacen, que hacen peregrinaciones y penitencias, que se flagelan literalmente, privándose de toda comodidad terrenal. Pero eso no es fe. Esas obras no son las obras de la fe. Ellos lo llaman buenas obras, ¿cierto? Pero no son las obras que produce la fe según la Biblia y el mensaje de la justificación por la fe según la justicia. Pero, ¿quién hace las obras? ¿Quién es el que obra en todo ello? Bueno, la respuesta es el yo obra, a fin de hacerse justo. Podríamos ponerlo entre comillas, no citando, sino de una forma mm, no real, a fin de obtener ese tesoro del mérito que asegurará un incremento en la gracia en este mundo y de la gloria en el cielo. Recuerden que son partes del libro católico, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, ¿no es así? ¿Quién es pues el que está obrando? El yo. ¿Se han sometido la mente y el corazón a Dios? No. ¿Han sido puestos en él los afectos? No. ¿Existe una total entrega a él? No. Por lo tanto, el yo sigue estando en todo. Y ya hemos dicho que la única forma de aceptar el mensaje de la justificación por la fe es despojándonos del yo, ¿es cierto? Pero una vez más, veámoslo no como pregunta, sino como una afirmación. Eso quiere decir que la correcta fe, según la Biblia, requiere, primero, requiere someter la mente y el corazón a Dios. Bueno, si hay creencia, pero no hay sometimiento de la mente y el corazón, entonces esa no es la fe de la Biblia, ¿cierto? Esa no es la fe de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la única forma de mostrar o de apreciar el sometimiento de la mente y el corazón? La única forma apreciable de evidenciar el sometimiento de la mente y el corazón es a través de las obras, ¿no es cierto? Pero como resultado de, ahora, la fe, según la Biblia, somete los afectos, ¿cierto? Si hay obra, pero esa obra no está motivada por el correcto afecto, el deseo del corazón, los aprecios del corazón, sino que es una obra motivada por cualquier otra cosa y no por el amor hacia Cristo, entonces esa no es la fe de la Biblia, ni es el mensaje de la justificación de la Biblia. Ahora, la fe exige la total entrega a Cristo. Sí, hay obras, sí, hay credo, hay creencia, pero no hay entrega, entonces ese no es la fe bíblica ni es el mensaje de la justificación por la fe, ¿cierto? Una vez más, ¿cuál es la única forma que nosotros tenemos para evidenciar una total entrega? ¿No es cierto? Bueno, visiblemente a través de las obras, ¿no es cierto? A través de las obras, pero como resultado de una entrega del corazón, como el resultado de la entrega de los afectos, como el resultado del sometimiento de la mente y el corazón. ¿Quién ha de efectuar la obra para que puedan ser siempre buenas obras?
Ya esto lo hemos leído, pero lo vamos a recordar. Leamos de nuevo. Si Cristo está en vuestro corazón, Él obrará. Él obrará en nosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, bueno, entonces las obras deben tener un actor, ¿no es cierto? Un actor, o mejor, las obras siempre tienen un actor. Pero el punto está en que en el mensaje de la justificación por la fe, cuando tenemos fe según la palabra del Señor y aceptamos la justicia de Cristo según la justicia, es Cristo es el que obra en nosotros. Por eso, una vez más, es el resultado de una transformación. Sin embargo, la otra forma, la forma distorsionada, y ya al comienzo del capítulo lo dijimos de forma clara, la forma satánica de entender la justificación por la fe es el yo obrando para ganar la justicia o la misericordia. Obraremos en la medida en que Él obra, manifestaremos el mismo espíritu y así, amándole y estando en Él, creceremos en todo en aquella que es, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es lo que desea el Señor. Y es eso en lo que consiste la mente de Cristo. Bueno, de pronto nosotros ya habíamos hecho preguntas similares en estudios anteriores. Ya habíamos mencionado qué es tener la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es el verdadero mensaje de la justificación por la fe? ¿Qué otro mensaje se está predicando? Bueno, gracias al Señor, nos da la oportunidad de, a través de la lectura, poder ir avanzando en entender realmente qué es tener la mente de Cristo, qué es la fe según la Biblia y qué es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. No puedo tener la mente de Cristo sin tenerlo a Él personalmente. Pero la presencia personal de Jesucristo es precisamente lo que Él quiere darnos mediante el Espíritu Santo, porque Jesús está en el cielo. En el derramamiento de la lluvia tardía, justamente ahora, la presencia personal de Cristo es lo que Él desea darnos. Y ahora el resto de esa definición de creencia. Ojo, vamos a ver qué es creencia, no fe. Fe ya lo leímos, ya lo vimos. Una persona puede creer en la existencia y el poder de Dios, puede creer en la verdad de la Biblia, puede creer y decir que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y aún así ser un diablo. Pero eso no es fe. No hay poder en ese tipo de creencia para auxiliar a nadie. ¿Acaso no se trata de la clave en todas esas exhortaciones que hemos ido recibiendo en los testimonios todos estos años? A propósito de que no debemos mantener la verdad al atrio exterior, sino que hemos de llevarla al santuario interno del alma, es decir, debemos permitir que la verdad nos lleve a Cristo y que Cristo obre en nosotros. ¿No es eso lo que significa? Por supuesto, no se trata de la idea humana de mantener la verdad alejada, de verla como una teoría y poner la propia interpretación sobre ella para ir después por nosotros mismos a hacer aquello que creemos. Bueno, es la contraparte. Eso no es fe, no es fe. Ya lo habíamos dicho, queremos saber si tenemos la mente de Cristo. Sencillo. Cuando leemos su palabra y el espíritu de profecía y objetamos, disentimos y nos quejamos, es la mente natural o la mente carnal la que está hablando, ¿cierto? Cuando leemos, pero para verlo como una doctoría, sacar interpretación propia, ¿cierto? Y después hacer lo que nosotros queremos, eso no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él. Bueno, allí hay fe. ¿Dónde? Donde no solo existe una creencia, sino que la voluntad se somete a Él. Ah, bueno, justificación por la fe. Entonces, es importante que nosotros
podamos dar fruto, ¿no es cierto? A través del proceso de santificación que se obra en nosotros, por supuesto. Quitemos ese fruto, quitemos una voluntad sometida al Señor y estamos viviendo una justificación que no es la justificación de la Biblia, donde se somete la voluntad y donde se entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Allí hay fe como se expresa en la palabra del Señor. Las anteriores son expresiones llenas de significado que vale la pena tomar en consideración. La voluntad se somete a Él. ¿Lo hacéis? Bueno, aquí, hermanos, hemos llegado a una pregunta clave, porque si no nos hacemos esta pregunta, pues estamos estudiando un poco más de teoría, ¿cierto? Un poco más de doctrina. Pero la pregunta es si este es el verdadero mensaje de la justificación por la fe y es el verdadero concepto de la justificación por la fe y de la fe según la Biblia. La pregunta es, bueno, ¿lo hacemos? ¿Habéis sometido a Él vuestra voluntad de modo que nunca retrocedáis y la ejerzáis a vuestra propia manera por vosotros mismos? Bueno, entregar la voluntad, someterla, eh, no es una actividad pasajera, ¿cierto? Mm, yo suelo mencionar a veces que cuando, por ejemplo, se necesita hacer algo, ¿cierto? Cuando se necesita hacer algo y las personas hoy están, mañana no, hoy están, pasado no, hoy están, más allá no. Yo suelo mencionar que realmente, por duro que sea y por triste que parezca, cuando esa es la situación, no se cuenta con esa persona, ¿cierto? Usted no puede decir que se somete a alguien realmente cuando hoy lo hace y mañana no. Es lo mismo, ¿cierto? Aunque en el primer ejemplo no estábamos hablando de sometimiento, sino de, digamos, contar con una persona para algo, pero realmente no puede haber sumisión si esta es intermitente, ¿cierto? Si hoy sí, mañana no. Aquí hay algo importante porque yo estoy completamente seguro que todos nosotros, por la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, que le hemos dejado hacer en nuestras vidas, eh, hemos entregado mm, situaciones de nuestra voluntad, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, si estamos dando pedazos, si estamos siendo intermitentes, si en algunas cosas retrocedemos, como dice el texto, y ejercemos nuestra propia voluntad a nuestra propia manera, entonces no estamos practicando la fe tal como está en la Biblia, ni estamos viviendo el mensaje de la justificación por la fe, ni el mensaje del tercer ángel. Y es muy importante que nosotros nos preguntemos, pero que nos arrepintamos, ¿cierto? Que es algo que ya hemos leído anteriormente. ¿Tiene Él vuestra voluntad? Alguien dirá, pienso que la tiene. Dudas. ¿No es así? Dirá algún otro, he intentado someterle mi voluntad. Bien, pues pon fin a tus intentos. Somete a él tu voluntad de una vez por todas y conoce que lo has hecho realmente. Amén. Esta puede ser nuestra experiencia, ¿cierto? Que en este momento o cuando llegue el momento de preguntarnos, ¿lo hacemos? ¿Vivimos la fe como se expresa en la pluma inspirada? Podemos estar completamente convencidos que lo hacemos, que lo hemos hecho y que estamos sometidos completamente al Señor. Cuando has sometido tu voluntad a Él, tus deseos, impulsos o inclinaciones no te llevan en ninguna situación a ejercer tu yo. Ojo, en ninguna situación a ejercer tu yo.
¿Es tu privilegio el saber que es así? ¿Puedes saber cuándo sucede tal cosa? Alguien preguntó, ¿cómo? ¿Cómo? Muy fácil, sometiendo tu voluntad a Él. Dile al Señor que tu voluntad es suya y es suya. Si no sabéis si tu voluntad es suya o no, es que no es suya. Es decir, si tenemos dudas es porque nos hace falta avanzar, ¿cierto? Avanzar. Pero la parte que nos corresponde es esa, hacer ejercicio de la voluntad que el Señor nos ha entregado, ¿cierto? Decidamos en favor de Cristo, decidamos en favor de la verdad y Él obrará en nosotros. Pero esta parte hemos de realizarla sin titubear. Aquel que entregó su voluntad al Señor tiene conocimiento del hecho. Bueno, aquí una parte, ¿no es cierto? Ah, es necesario que le entreguemos su voluntad, nuestra voluntad al Señor, ¿no es cierto? En ese sentido tenemos que obrar, pero en ese sentido, ¿cierto? No en otros sentidos, ya lo hemos dicho, no en las buenas obras de las que habla el mundo, ¿cierto? No en las obras que ganan, entre comillas, el favor del Señor, sino en este sentido, entregar, ir a Él y entregarle nuestra voluntad a Él. Aquel que entregó su voluntad al Señor tiene conocimiento del hecho. Se vuelve un hombre espiritual y conoce lo que nunca antes en toda su vida conoció. El hombre natural no puede recibirlo jamás, puede comprenderlo. ¿Cómo iba a poder comprender lo que encierra un acto que nunca ha realizado? Nunca puedo saber cómo sucede a menos que permita que suceda en mí. Lo contrario no sería razonable, y aún menos en este asunto. Es algo que se conoce y puede solamente conocerse entre Dios y la propia persona. Todos serán enseñados por Dios, dice la palabra de Dios. Uno puede decir a otro que eso es un hecho, puede manifestar a otro que sabe que es así, pero nadie puede darlo a otro, de forma que mi hermano pueda obtenerlo de mí. Le puedo asegurar que es un hecho y que es un privilegio saberlo, pero él solo puede aprenderlo de Dios. Lo logras sencillamente sometiéndote a Dios. Es la única forma en que cualquiera puede lograrlo y saber que es así. Hay muchísimos que no comprenden cómo, pero su gran dificultad estriba en que no lo quieren hacer. Hay muchísimos que no comprenden cómo, pero su gran dificultad estriba en que no lo querrán hacer cuando les expliquen cómo. Bueno, nosotros por la gloria del Señor estamos estudiando y entendiendo el cómo, ¿cierto? Pero como lo acabamos de mencionar, pues hay una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar ante esta maravillosa verdad. Pregunto de nuevo, ¿le has sometido tu voluntad? ¿Lo has hecho? ¿Has atravesado esa barrera y llegado a un lugar en el que puedes saber que le estás sometiendo a la voluntad de forma que él pueda usarla sin reparos ni cuestiones, sin disentir de la suya en ningún sentido? ¿Está vuestra voluntad sometida a Dios de forma que Él pueda hacer su voluntad en vosotros sin que hagáis objeción alguna? De forma que jamás una inclinación o pensamiento vuestro tenga libre curso obrando a vuestra manera y deseáis que Él obre a su manera siendo eso todo lo que deseáis. ¿Es así? ¿Es esa la situación de vuestra voluntad? ¿Hay alguien aquí en quien no sea así? Acude al Señor y háblale acerca de eso. Dile, Señor, lo someto todo a ti. Lo someto todo sin reservar nada. No retengo ni una sola cosa. Todo lo entrego a ti, incluida mi voluntad, a fin de que puedas producir así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos hacer así aquí cada día. Muy importante. No basta con tomar la decisión quizá finalizando el tema ahorita que de pronto sentimos el poder que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros, pero mañana
Cuando llegue el momento de decidir, decidimos otra cosa y de pronto el sábado volvemos o el viernes volvemos a entregarle y así nos vamos turnando. Cada uno de nosotros necesita hacer así cada día. ¿Cómo? Acudir al Señor y decirle, Señor, lo someto a todo a ti, sin reservar nada, no retengo ni una sola cosa, todo te lo entrego, mi voluntad, a fin de que puedas producir en mí el querer como el hacer. Pero por tanto tiempo como reserve algo en mi voluntad, me resultará inevitable seguir por mi propio camino. Dios no puede emplearme plenamente, no puede venir plenamente. Cristo no puede venir plenamente a menos que haya una plena sumisión a Él. Ha de suceder aquí una cierta muerte. El yo ha de morir. Eso es lo que significa muerte. Y desde luego, las personas no suelen morirse a gusto, luchan por vivir, si es que luchan. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la mitad del capítulo. Estamos precisamente en la mitad de este capítulo. Yo quisiera, mis queridos hermanos, que en este momento pudiéramos parar la lectura aquí. Por hoy no vamos a leer más, pero yo quisiera que tuviéramos un momento especial de oración. Creo, más que propicio, mis queridos hermanos, que de forma personal, hoy antes de dormir, de descansar, de renovar nuestras fuerzas, nosotros podamos, en función de lo que hemos leído, tener un encuentro personal con el Señor. Pero antes de hacerlo de forma personal, que los unos pudiéramos orar por los otros y presentarnos delante del Señor, ¿no es cierto?, ante esta necesidad que todos tenemos y que todos presentamos. Así que, mis queridos hermanos, de las personas que están conectadas en este momento, veo que habemos algunos, ¿no es cierto?, bastantes. Yo quisiera que por lo menos pudiéramos hacer unas 3 oraciones pidiéndole al Señor que nos permita vivir este maravilloso privilegio de someterle nuestra voluntad sin reservas. Así que de forma voluntaria, hablando acerca del ejercicio de la voluntad, mis queridos hermanos, yo quisiera saber quiénes quisieran acompañarnos en oración, quiénes quisieran orar por lo que acabamos de estudiar y presentarnos delante del Señor con este pedido. Amén, hijo. Ok, muy bien. ¿Hay alguien más que quiera orar? Sí, me gustaría a mí, a Ruth. Ok, hermana Ruth, muchas gracias. ¿Hay una persona más que quisiera orar, acompañarnos en oración? Muy bien. Entonces, va a empezar orando nuestra hermana Ruth. Después voy a orar yo y le pido el favor a mi papá que termine con la oración. Les invito, mis queridos hermanos, que podamos colocarnos de rodillas delante de la divinidad y que podamos consagrarnos en oración en este momento. Oremos. Oremos. Padre Celestial, que tu morada está en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por tu cuidado, por tu protección y por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque en el diario vivir nosotros podemos darnos cuenta de cuánto nos amas, de cuánto nos proteges de todo mal, de todo peligro, y que siempre estás, Señor, adelante de nosotros, dirigiéndonos, llevándonos, trayéndonos, proveyendo todo para nuestro sostén. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste hacer en este día. Eh, Te queremos rogar porque lo que decía el hermano Andrés es verdad. Todos nosotros necesitamos realmente ser transformados, eh, de poder
que el Espíritu Santo realmente more en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser. Todavía está el yo en nosotros, todavía hay orgullo, todavía hay, Señor, envidia, ¿no? Entre nosotros, como en ese tiempo cuando los apóstoles, también entre ellos habían diferencias, rencillas, problemas, y solo cuando ellos pudieron tener un encuentro contigo, Señor, fue la única manera de que cada uno de ellos pudo haber sido transformado. Señor, todavía a nosotros nos falta mucho, nos falta cambiar, todavía estamos en el yo, todavía hay orgullo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Y queremos dejar todo, Señor, en tus manos. Queremos, como decía la hermana White, someter nuestra voluntad y entregarla en tus manos para que tú hagas conforme a cada uno de nosotros, que podamos vivir a a la imagen tuya, Señor, que podamos ser como Jesús en mansedumbre, en humildad, en sencillez, que podamos ser como Jesús, que al contemplarle a Él todos los días, Señor, en tratar de conocerle y de saber cómo era Él cuando estuvo aquí en la tierra, que nosotros podamos, Señor, ver esa imagen y poder ir transformándonos y poder cambiar y decir cada día, preguntarnos, ¿cómo estoy yo? ¿Qué hace falta que yo me pueda despojar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y también hubo un hermano que dijo también que cuál era el propósito de ir a un congreso. El propósito no era para ir a hablar de nuestros bienes o de nuestros intereses o de lo que sucede a nuestro alrededor. No, el interés y el propósito es de irnos a encontrar con Jesús y preguntarnos cómo está mi vida delante de Él, qué necesito cambiar, cómo estamos preparándonos para ir para el reino de los cielos, cómo estamos viviendo cada día, cómo son mis palabras, mis actos, mis pensamientos, con las personas que me rodean, con los hermanos de la iglesia, con mi familia, con los vecinos, cómo está siendo mi vida, Señor. Y si queremos estar en el grupo de los 144.000, este grupo que va a ser sellado, tenemos que cumplir las condiciones que tú nos has dejado, Padre. Y solamente tú nos las puedes dar a través del poder del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que cada día podamos levantarnos preocupados por saber cómo estamos viviendo contigo, Señor. Gracias porque en todo momento nos hablas, Señor, y nos permites escuchar de tu palabra. Bendice este grupo de hermanos que se han reunido en esta noche para escuchar de ti y permítenos mañana, cada día, poder tener una experiencia contigo, como la que tuvieron los apóstoles, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Amén. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor Padre Celestial, Padre de amor, mm, nos presentamos de rodillas delante de su presencia, implorándole que usted coloque en nosotros la necesidad de permitirle que nos examine, de permitirle que nos inspeccione, de permitirle que nos haga conscientes, Padre Celestial, de todos los aspectos que hemos de entregar delante de su presencia. A veces en algunas cosas hemos avanzado, no porque seamos mejores que otras personas, sino por la obra que el amado Espíritu Santo ha realizado en nuestras vidas. Pero nos reservamos,
situaciones, nos reservamos relaciones, nos reservamos partes de nuestra experiencia. Es necesario que nos rindamos por completo delante de usted, que podamos entregarle nuestra voluntad, que si no sabemos cómo, o si hasta ahora lo ignorábamos o no le habíamos prestado atención, que lo que hemos leído pueda servir en este proceso, pero que tengamos el firme deseo de seguir avanzando, de seguir conociendo, de rendirnos por completo. Permita, amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo, Cristo Jesús, permitan que podamos entregarles situaciones tan sencillas como cuando hablamos con las personas en nuestros respectivos trabajos, cuando quizá vamos por la calle y recibimos un percance, un imprevisto, cuando manejamos, quizá cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuando tenemos que recibir el oprobio, la vergüenza, cuando tenemos que ser cuestionados, cuando es difícil dejar el yo. Hoy hemos entendido que no podemos reservarnos partes, que si actuamos de esa manera, no estamos viviendo el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, no estamos viviendo la fe según la justicia y según la palabra del Señor. Pero es nuestro deseo, nuestro sincero deseo, Padre Celestial, vivir para usted, agradarle, hacer su voluntad. Permita que ese deseo sea una necesidad de nuestra experiencia, no motivada por los sentimientos, por la emoción, sino que realmente la transformación que se requiere en nuestra experiencia motivada por un cambio en nuestros afectos, en nuestros deseos, en nuestra manera de pensar, porque Cristo Jesús mora y habita en nosotros, porque el Espíritu Santo obra el proceso de santificación, eh, sean los detonantes de esa necesidad, que realmente podamos vivir la fe que está en las Sagradas Escrituras y que esa fe pueda ser eh, inamovible por la obra que usted realiza en nuestra experiencia. Padre Celestial, nos entregamos delante de usted. Permita que en nuestros momentos de devoción, cada uno de nosotros podamos ser confrontados, que podamos recordar aquello por lo que tenemos que pedir perdón, que podamos reconocer aquellas cosas que nos falta por entregarlo a usted y que de esa manera, cuando mm, sigamos avanzando en este estudio, podamos reconocer con alegría momentos pasados en los cuales, en nuestra experiencia, por su gracia y misericordia, se convirtieron en poderosos llamados que aceptamos sin titubear y que podamos tener esa certeza, como lo leímos el día de hoy, de saber que todo nuestro ser está completamente rendido delante de su presencia. Padre de amor, se lo imploramos, no porque seamos dignos de elevar esta oración, sino en los méritos santos de aquel que murió, resucitó, subió al cielo, intercede por nosotros y pronto volverá Cristo Jesús. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, a usted damos alabanza y gratitud en esta hora. En la justicia de Cristo hemos venido, Señor, a reconocer nuestras debilidades y flaquezas. Señor, gracias por que nos has permitido la vida hasta este día, hasta este momento tan especial del estudio de esta noche. A la oración de mis hermanos solamente puedo añadir que hoy nos reconocemos ciegos, desventurados, pobres, desnudos, y que solamente si tú tomas nuestro corazón,
es la única manera que puede ser transformado, ya que nosotros humanamente en nuestra debilidad no podemos entregarte nada, Señor. Como dice en tu palabra y la profeta repitió, tómanos como enteramente tuyos. Úsanos, Señor. Transforma nuestra mente de tal manera que ese concepto de la justificación por la fe sea una realidad en la vida, que las obras de nuestras vidas reflejen lo que creemos, que no sea solamente una mera teoría. Por eso, Señor, hoy reconocemos que tu promesa en Cristo se debe cumplir y es que usted ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros hasta el día en que Jesucristo regrese. Por eso, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras debilidades, inconsistencias. Quizás hemos creído o veníamos creyendo en una justificación por la fe equivocada, quizás creyendo que nuestros méritos o las obras que podíamos hacer nos iban a llevar al cielo. Pero hoy reconocemos, Señor, que solamente la justicia de Cristo, solamente el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, solamente, Señor, dejando que usted nos venza, nos derribe, que ese, el peor enemigo que tenemos, que es nuestro propio yo, nuestro egoísmo, sea vencido, Señor. No hay otra manera. Y ese poder solamente lo tiene usted. Nosotros no podemos entregarle nada, Señor, porque somos egoístas. Pero estamos aquí, Señor, con la fe que usted nos ha dado para creer, con el cuidado y protección que ha tenido para nuestras vidas hasta este día. Y gracias, Señor, porque se cumple su promesa de que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Hoy nos ha hecho entender lo que realmente es la justificación por la fe. Así que pedimos humildemente, Señor, que nos ayude a abrazar este mensaje, que nos ayude a entender que la única victoria es la que obtenemos cuando usted mora en nosotros a través del Espíritu Santo y nos hace vencedores. Así que, Señor, agradecemos por esta linda oportunidad que nos da de reconocer nuestras debilidades, pedir el perdón y suplicarle, Señor, que en esa gracia, en esa misericordia que lo caracteriza, nos dé una nueva oportunidad para empezar de nuevo, Señor. Gracias, Padre mío, por habernos permitido doblar nuestras rodillas y exaltarle, honrarle y darle toda la gloria y la honra a usted. Le pido que nos conceda un sueño apacible, que podamos dormirnos en paz, asimismo despertar para, Señor, podernos consagrar cada mañana a usted. Oramos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que el Señor nos bendiga y nos permita seguir avanzando en esta verdad. Amén. Igualmente. Feliz noche para todos. Feliz noche. Agradecemos a Dios, entonces, amados hermanos, y
que podamos disfrutar de una buena noche y gracias, Carlos Andrés, por el tema. Dios los bendiga. Amén. Amén. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, halla en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas